simplemente explicar los principios apropiados para el manejo inicial. Fíjense ustedes de que los traumas musculoesqueléticos no ponen en riesgo la vida del paciente en sí. No es como un trauma de tórax, como un trauma de cráneo subáqueo, que ponen en riesgo la vida del paciente de forma inmediata. Y aquí vamos a usar nuestras manos, ojo, para poder ver, tocar las extremidades o la parte del cuerpo que está muscular y óseo. Fracturas, fracciones, conmociones musculares, conmociones de nervios, conmociones de la piel. Las lesiones musculoesqueléticas ocurren siempre en todos los pacientes con trauma. Generalmente todos. Pero fíjense que no hablamos mucho de traumas penetrales, sino de traumas confusos. Estamos hablando de lugares donde hay más masa muscular. Por eso el músculo esquelético. En principio digo que no tiene mucho riesgo la vida del paciente, pero que si no son diagnosticados o no conocemos la anatomía, pueden llenar de secuelas de mentalidad. Por eso ya está vamos a recordar de lo que dijo nuestro amigo William Chapman. No sabemos anatomía, somos como ciegos echando un poco. Por lo menos tenemos que saber qué nervios, qué arteria, qué vena transcurren por ese sitio que está lesionado. Y aparte de los traumas del músculo, del hueso, como paralelo a estos elementos corren en estructura vascular, entonces la fractura del hueso puede ir asociada a un tipo de fractura. Aparte que hemos dicho también cuando hemos hablado de las anteriores clases, que las traumas óseos, los traumas del hueso largo, pequeños, también las lesiones por aplastamiento que generalmente se producen en este traumas musculoesqueléticos van a producir la poliólisis. Y cuando entra la poliólisis, ¿qué pierde? Hemoglobina. ¿Cuál es el riesgo de producir taponamiento de los túbulos? Entonces los pacientes con traumas musculoesqueléticos sufren y no son diagnosticados adecuadamente de una insuficiencia renal. Aparte de eso, como son contusos, se va a producir edema. Y ese edema es líquido. ¿Y dónde va a ir? A la compañía. Entonces ese paciente, aparte de la lesión renal, el riesgo mayor es el síndrome de compañía. Que si no lo diagnosticamos, no nos damos cuenta del riesgo de quedar un síndrome de compañía, lo vamos a dejar y el paciente va a quedar con lesión de compañía por incapacidad mental. El trauma musculoesquelético, miren, no necesita, no es tan importante manejar el ABCD de la rehabilitación inicial. Porque son traumas musculoesqueléticos generalmente. Pero tampoco nos vamos a olvidar de la ABCD, que la periodización y la inmovilización pueden quedarse a cierto grado sin tener riesgo de la vida.
en tanto que la cuestión de electricidad en la revisión primaria. En la revisión primaria que nos interesa ver dónde está la persona, qué elemento anatómico hay en esa persona, qué hemorragia puede haber, qué lesión vascular puede haber esa persona. Como así hablamos de politraumatizado, eso es un cuadro, un aparato, temas que pueden estar deformados. De la mejor forma, lo hemos hecho para hablar de la imagen, es la conversión. Ahora, si no se puede corregir, ya el tratamiento cambia y va a cambiar a una conversión quirúrgica. Por eso hablamos que la hemorragia asociada a la fractura del hueso largo puede ser significativa y perder cantidad de sangre. La inmovilización, la ferulización de la fractura disminuye. Ferulización. Por eso lo primero que uno tiene que hacer es fracturar con férula o con tracción. Aquí vamos a ver que dice anexo de la revisión primaria y vamos a ver que hay agresiva que se organiza, pero fíjense, en el paciente encontramos un colegiolético de la revisión incluye la inmovilización y los exámenes radiológicos están hablando de la revisión primaria. Esa inmovilización y la imagen radiológica de la revisión primaria solamente conoce columna cervical, tórax, y dependiendo del tipo de trauma, de la precedente, de la seminal, del trauma, veremos y otra radiografía vamos a ver de la revisión primaria a la preprimaria. Y vamos a ver cada una de ellas. Inmovilización y examen radiológico. Inmovilización de la fractura. ¿Qué buscamos con la inmovilización? ¿Qué buscamos con la fractura? Tratar de alinear en lo posible esa fractura para que en el segundo tiempo vaya a hacerse el tratamiento quirúrgico con la inmovilización. Esta inmovilización, la ferulización, con yeso, con canalado, es importantísimo porque reduce y así evitamos el riesgo de lesión primaria. Ahora, si la fractura está expuesta, el tratamiento es diferente. Ya no es solamente la fertilización, sino el tratamiento es la limpieza quirúrgica o la eliminación de los pacientes de ese tejido que está impulsado por la bomba para evitar mayor riesgo de infección. Porque toda herida, toda fractura que puede es una herida que va. Entonces, por eso que nunca se hace la instrumentalización inmediata, peor aún si pasó más de 6 horas de la fractura en el cuerpo. Solamente se hace una limpieza quirúrgica, un lavado, un recorte de por el parcelo que hay, para cuando ya no haya la pieza de infección de 4 o 5 días, y esto recién va a ir a la segunda parte del tratamiento, que es la instrumentalización. Si hablamos de ilustración, hay que tratar de hacer la ilustración en la forma como le encontrar al paciente. No tratemos de reducir, sino tenemos la experiencia necesaria para reducir la ilustración.
No importa si el partido no lo resuelve, no importa que pase, que tenga una relación sin paciente corre riesgo de vida porque tiene que estar la inmovilización. Primero, la vida del paciente, después salvamos la economía y finalmente salvamos la vida. ¿Qué significa esto? Que nada sin el ilusión. Pongamos recta la pierna, buena razón. Entonces, para mejorar la vida primero, después saber que el hombre tengo la pierna, tiene una fractura y finalmente saber la función. Es preferible tener una pierna recta y con mi pierna, no con una prótesis. Por eso decimos que salvamos la vida, después salvamos el órgano, el miembro, y finalmente salvamos la vida. Esto es lo que les decía que tal vez van a encontrar una controversia. El examen radiológico de la revisión endoscópica forma parte de la revisión secundaria. Y antes vivimos revisión primaria. Pero revisión primaria, ¿para qué? Para este estudio radiológico que debemos olvidar. Y ya en la revisión secundaria hablamos de esta radiografía. ¿A qué nos referimos a esto? Si nosotros vemos, examinamos al paciente y vemos que la pierna tiene una deformidad, si la pierna o el brazo tiene una esquina, si la pierna o el brazo tiene algún lugar dolor, saquemos radiografías de eso, mirá, por eso hablamos de la revisión secundaria. La revisión primaria es innegociable. Revisión secundaria. Nos basamos en el elemento para hacer la revisión secundaria y el paciente lo trama en la historia y el ensayo físico. Miren ustedes, en historia, cuando hablamos de la historia del accidente, estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para el examen también. Primero, el mecanismo de la lesión. Dos, el ambiente donde se produce el trauma. El estado previo al accidente. ¿Cómo estaba el paciente? Era el doctor, era el pasajero, después los factores predisponentes. ¿Quién la podría hablar? Puede haber sido la causa para que se produzca esa buen examen físico clínico de ese paciente que ha sufrido el trauma. El mecanismo de la lesión, el ambiente, el estado previo al accidente y los factores predisponentes. Además, el freno. Cuando hablamos del mecanismo de la lesión, tenemos que preguntarle al paciente si está consciente. Tenemos que preguntarle a los familiares si tuvieron que estar, a los paramédicos si fueron a recibir todos esos datos que tenemos que anotar. Cada uno de esos mecanismos para que al final nos va a servir para poder ver qué puede tener adicional a sí. Por eso decía que tenemos que recabar personal. Y nosotros, en nuestra mente, nos vamos a imaginar cómo fue el accidente. ¿Qué lesiones tuvo?
llega el conductor, de repente salió por el parabrisas. ¿Cuál era la localización del paciente? El miércoles quedó atrapado, quedó despedido. Sábado no se cinturó. Reventó, salió la voz. Ahora inmediatamente la necesidad de preso que lleva. Si un paciente sufre mucho, que salió por el parabrisas, es un paciente que puede haber tenido un trauma cuando se cae el mismo parabrisas. Puede tener trauma múltiple, trauma abdominal, trauma pélvico, que puede expulsar de la población. Una del choque de la población puede afrontar, no hay el riesgo para el paciente que tenga una luxación de cadera, porque abre la pierna con la silencio. Si hubo un daño interno del vehículo, ¿cómo estaba el volante? ¿Cómo estaban los tableros? ¿Cómo estaba la parabrisas? Y según eso va a pagar la cuenta. Y ese paciente puede tener un trauma interno, una conmoción mecánica, un trauma de tórax severo. Entonces eso es fundamental. Nosotros hagamos ese laboratorio como una lo que pudo haber pasado. Utilizaba el cinturón. ¿Cómo era el cinturón? Clásico, lo que utilizan los corredores de autos son piernas o hombros. Es el cinturón que debería usar una paciente embarazada. Porque si utilizan el cinturón corriendo en una mujer embarazada, es peor que el niño. Pero es arma para embarazada, para el sexo. Porque va a ser una guillotina, dice que el cinturón pasa por el lugar. Y te encaja la cabeza. Porque es una guillotina para el sexo. Por eso que lo ideal es visitar a la paciente que está embarazada. Y peor aún todavía, mujer embarazada conociendo con un carril en el brazo, o con sus sobrinos en el brazo. Y eso es tener mucho en la cabeza. Ahora, sufrió una caída. Cuando de altura, poco cayó parado, se cayó de espalda, y después de su lugar viendo que lesiones puede tener. Un paciente que cayó parado, con muchas lesiones puede presentar, empezando por la fractura del calcáneo, tobillo, la rodilla, el carrillo tibial, articulación del torsofemoral y la columna. Entonces, por eso que estos datos son fundamentales para que nosotros podamos examinar eso de manera distintiva, la forma como presenta o cómo presenta la paciente. Porque de ellos se van a ir dibujando en su mente que resuelve. Si hubo una explosión, ¿a qué distancia estaba el paciente? ¿Qué tipo de explosión? Si era un ambiente cerrado o era un ambiente abierto. Si encontraron en ese lugar fibras de elementos metálicos, una explosión metálica. Si hubo fragmentos de vidrio en el lugar. Entonces, según eso, se puede ver que el elemento puede estar a la altura de la explosión metálica. Haber sido un accidente automovilístico como peatón, dependiendo de la edad del paciente también, son lesiones que uno puede buscar. Si usted es peatón y es embestido por un auto, ¿dónde va a ser el golpe en la pierna? Y ese trauma va a producir lesión, fractura de tibia, fractura de peroné, luxación de tobillo, luxación de la rodilla, y esas luxaciones también van a tener alteraciones
En el ambiente también esta pregunta nos vamos a hacer. Exposición del paciente en un ambiente contaminado. Exposición del paciente a temperaturas que son muy frías o muy calientes. Había en el lugar fermentación de líquido, había fermentación ósea para sacar el fermento óseo del líquido. Si el accidente fue en un lugar limpio o fue en un lugar en el campo, en un corral, para saber, tenemos que iniciar con un antibiótico rápido y hacer el tratamiento. Con esta información nosotros vamos a dar cuenta, o por lo menos vamos a sospechar que la lesión que el paciente tiene grave, o por lo menos nos va a dar tiempo para hacerse la consulta. En cuanto al estado médico de la lesión, o la accidente o el trauma, es importante determinar si el paciente tenía inseguridad. De repente se igual cosa. De repente el paciente diabético y un hipoglicemia. También hay que consultar en la hoja de referencia o en la recomendación. Observaciones vinculadas. Prehospitalares. Ustedes van a ir a una observación de internado. A veces a la primera rotación ya. Entonces tienen que aprender que el paciente tiene lo que va a buscar. Posición en la que se encuentra el paciente. Grado o huellas de sangre para tratar de calcular la cantidad de sangre. Hueso o fragmento de hueso, heridas en proximidad de la fractura. Toda herida que esté cerca a la fractura, afuera de la fractura, se la va a considerar como una fractura de fractura. Se dice que las heridas que están en el lugar de sitio de la deformidad de la fractura a 3 centímetros de ese lugar, se le considera una fractura. Aunque no hay exposición ósea por ese hecho. Presencia o ausencia de funcionamiento por los organismos, carga, sensibilidad, si el paciente siente dolor, hay sensibilidad al calor, al frío. Y esto que es importante, retraso en el procedimiento de rescate. A veces nosotros queremos sacar una radiografía para ver que tiene una mancha de herida y eso no es correcto. Entonces nosotros tenemos que acordarnos siempre no retrasemos la radiografía por sacar una radiografía al paciente. Cambios en la función de la reducción. Tocamos los pulsos, vemos si es una capital. Reducción de las fracturas se hizo la reducción, se puso tracción. Y después valorar si es la reducción, valorar realmente el pulso y el llenado capital. Para ver si realmente era solamente esa fractura, esa reducción que estuvo anulando la arteria y después haber reducción que redujo la circulación. Por último,
cosa que es importante es disfrutar la hora. Por eso hablamos del brazo, del libro, tres cositas importantes en el examen físico. Identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces la organización interesa primero la vida. Dos, identificar las lesiones que ponen en riesgo la integridad lesional. Y tercero, revisión sistemática con el fin de identificar lesiones ocultas o lesiones reales. Observe y pregunte. Por eso hablamos de que la manera fácil de encontrarla tiene mucho valor, alto índice de sospecha. Evalúe visualmente su mente. Revise. Comprende. Si usted ve edema, deformidad, dolor, ese miembro, con seguridad que tiene una fractura. Va a encontrar que hay explicación. Por eso decimos, observe. Y usted le pregunta qué le pasó, cómo se cayó, cómo la apoyaron, todos los datos que hemos hablado anteriormente. Si no hay un pulso, si el venado capilar está alterado, ese paciente tiene una lesión arterial. Si ese paciente tiene pulso, pero está edematizado, y la consistencia de ese músculo lesionado de altura duro, estamos ante la presencia de un signo de contaminación. Entonces es importantísimo que nosotros hagamos un buen examen físico del paciente, hagamos una historia clínica detallada. Tenemos que revisar al paciente completo, porque dependimos al paciente. Pero después que examinemos, hacemos para que no se enfríe, no se olvide que el enfriamiento aumenta el grado de shock. Entonces, revisemos, hagamos un interrogatorio y empecemos a pensar qué culpa y qué tratamiento vamos a hacer. Algo de fractura, dolor, sensibilidad para ver si hay lesiones nerviosas. Entonces, no mezclamos muchas cosas, hemos hecho de nuestros ojos y de nuestras manos son el mejor elemento para hacer diagnóstico de los pacientes. Existen diferentes lesiones que pueden presentar el paciente si nosotros tenemos en cuenta las deformidades que hay en el trabajo. Y vamos a darnos cuenta que qué articulación está determinada en la sección. Esto lo pueden sacar una foto, grafiquenlo y lo van a entender porque lo van a ocupar en su internado o en su colegio. A recordar la declaración SEMA, por lo menos tengan la información de que la evaluación circulatoria, ¿cómo lo hacemos? Y llenado capilar, no hay nada. Pero hay otro elemento importante que es el índice tobillo graso o índice de Jones.
doble y vamos a sacar, medimos el flujo arterial, o sea, la presión tónica del miembro lesionado, el tobillo del miembro lesionado y la presión tónica del brazo no lesionado. Lo dividimos. Si este criterio está por encima de 0,9, ese paciente está haciendo se llama índice de Young. Pero como la conocemos que con eso no lo podemos hacer, necesitamos un doble para hacerlo. Eso va a ser importante. Pero no sabemos cómo hacerlo o cómo buscarlo. Los hematomas que veamos, si son expansivos o pulsantes, si no lo podemos analizar. Eso es fácil de encontrar. Cuando sabe, por eso decimos intención. Si hay equipos, hematoma, espoliación, maceración, dolor en una zona, significa que hay un daño por debajo. Entonces, de esa zona dolorosa sacamos radiografía. Y eso es en qué momento de la relación daño. Hemos dicho que al paciente hay que examinarlo en su totalidad. Tiene que ver ese favor. ¿Cuál es el peligro? El hecho de no mirar al paciente en busca de lesiones adicionales es un peligro. Porque podemos estar paciente que tiene un trauma pero ¿cómo lo examinamos haciendo compresión? El dedo vamos palpando vertebral, vamos a ver qué zona está doblando, o tal vez incluso deformidad visual de la piel, o crepitación ósea caudal. Entonces no podemos hacer eso. No nos olvidemos, chicos, que el trauma de columna presenta características. Trauma raquídeo, trauma raquimedular y trauma raquiradicular. Raquídeo solamente el hueso, raquimedular hueso y medio, y raquiradicular hueso y raíces, por el caballo. Ese paciente, si es un trauma raquimedular, lo conocemos. Relación de Fitre, no va a haber movimiento de la pierna, y dependiendo de eso, buscamos los síntomas de lesión raquimedular. Por eso que no tenemos que regresar al paciente. Pero no nosotros. Uno analiza la cabeza y el cuello, otro el hombro y la pelvis, y el otro de la pelvis y los pies, para moverlo en bloque. Moverlo uno son los pacientes, con el riesgo de que tenga una lesión raquimedular. Podemos transformar una fractura raquídea en raquimedular. Por eso los pacientes hay que moverlos en bloque. Lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Cuál es nuestra actividad en este caso? Dos, el sangrado del muscular y el síndrome de tratamiento oral. Dos cosas. Son hemorragia o sangrado, coagulación vascular y el síndrome oral. Hemorragia arterial. En toda la patología que vamos nombrando aquí para adelante, vamos a ver lesión, evaluación y manejo de lesión, evaluación y manejo. Con eso
Lesión, la mano huella, toda la medida que va a lesionar una arteria, la malaca, el cuero. No es la chiquita que puñalada, 21 puñaladas. Tenía el pulmón, una arteria vertebral, que era la que murió de la tenía una lesión de los pero vean el recuerda que el retroperitoneal tiene 3 zonas. Zona 1 es la central. ¿Qué va a hacer? Una cañería así de peso. Eso es la otra zona. La zona 2 de los flancos, también hay estructura local. Y la zona 3 entonces cuando se va a la paranomía es esa zona. Pero el hecho de que se une en la zona no significa que abrirlo el retroperitoneal, sobre el retroperitoneal es daño y se infecta más. Todo en la zona es expansivo. Lo bursátil es para mejorar. ¿Qué significa expansivo? Que usted ve que va creciendo. Impulsante, se le pone la mano y siente que era la gente que se mató. Ese es el retroperitoneal cae dijo que está choqueando. Si esta niña se estaba por una lobotomía, no se pudieron encontrar tuvo que estar para la lobotomía y se encontró que era una vertebral central. Entonces los fantomas significantes significan lesión. Ahora, puede que esa lesión vascular arterial no sea completa, que sea parcial. Entonces vamos a ver que el llenado capilar amplio, pero está lento. El pulso es débil. La sospecha de una lesión vascular parcial. Los ablandamientos, las convulsiones también pueden producir lesiones vasculares. No es solamente las lesiones ventrales, sino también las convulsiones. Entonces vemos las lesiones que probablemente tengan razón y evaluamos. En la evaluación buscamos si tiene herida, si hay algún sangrado externo. Si hay un sangrado externo, como presión. Y vamos a ver los cambios que hay. Dolor, temperatura, la sensibilidad para que haya una lesión vascular asociada a una lesión nerviosa. Y la M del dedo, amén. Si no estamos capacitados para hacer el tratamiento inicial, llamemos a la profesión. Y como estos accidentes chicos no se producen en un hospital, se producen en una zona o en una provincia, es importante que podemos el tratamiento inicial. Porque los pacientes que van a ser derivados previamente tienen que ser notificados al hospital donde van a ser derivados para comer. Estoy llevando pacientes con esta característica, entonces somos
Busquemos el hospital de referencia. Lo llamemos a ver y empecemos con una reanimación rigurosa de líquido. No olvidemos la regla de 3 litros de suelo y empecemos a. Si no tenemos nuestro centro, pongamos cero, vamos a dar una ambulancia y sacamos la esto que ya es realizar. Si no tenemos las condiciones necesarias para garantizarlo, por lo menos pongamos en 2 vías periféricas, pongamos de suelo a choques, hagamos. Si hay una hemorragia, comprensión. Si la comprensión no para, está en riesgo la vida del paciente, a pesar de que sabemos que si ponemos un torniquete, el riesgo de la enfermedad es alto, pero le va a pasar. Utilicemos un torniquete, pero utilicemos un torniquete que sea ancho. ¿Y cuál es el mejor? Mientras más delgado el torniquete, mayor llega la presión arterial. Y pongamos el sello más delgado, no se ve posible la presión arterial. Si hubiera una lesión arterial, entonces la bypass va a ser. No es recomendable utilizar pinzas hemostáticas en un lugar en una herida que está sangrando. Porque no vemos. Si queremos poner así en la pinza, vamos a lesionar o la vamos a lesionar a la arteria. Por eso es que no se recomienda. Es mejor utilizar compresión o un torniquete. De yeso que no tragamos. El síndrome de aplastamiento, ese es el que las reuniones, la mioglobina, la insuficiencia renal posterior, lesión, la prevención, manejo atento. En un síndrome de aplastamiento, lo primero que tenemos que cuidar es el riñón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reponer rápidamente líquido del paciente para evitar que esa mioglobina cierre o tape renal. En la evaluación, ¿qué nos interesa? Porque todo paciente encontraron una dificultad de severo mejor, sonda doble. Y en la sonda Foley vamos a medir con esto, pero también vamos a ver el color de la orina. Un paciente con una presión por aplastamiento, con la reunión de la orina es que podemos confundir, y tal vez sea cierto, que sea una orina concentrada, podemos con una hemo. Entonces, evaluamos eso. ¿Cuál es el mayor riesgo de estos pacientes con la reunión? Puede desencadenar hipovolemia por la pérdida de glúcido o de la presión arterial, acidosis metabólica por hipercalcemia. Lo peor de todo es la coagulación intravascular.
todo paciente que tenga hemorragia masiva, ese es nuestro mayor problema, ese es nuestro mayor problema. Y no tenemos que llegar a eso, porque tenemos que responder de correcta rápido y pongamos el manejo inmediatamente vía puede que esos laboratorios de laboratorios sean normales, pero nos sirve de parámetro para recibir por completo la que es una vía periférica sin necesario dos vías periféricas. Si el paciente está en un solo hipovolémico grado de grado, ¿cómo sabemos que estamos bien? Empezó a orinar, que la orina es una clara, porque la persona está cultivando gracias a Dios. Hemos dicho que la mejor forma de saber que estamos haciendo todo el tratamiento es ver que los signos o síntomas malos que llegaron mejoraron. Lesiones que ponen en riesgo las extremidades. Muchas. De eso tenemos que buscar. Las lesiones en la extremidad que ponen en riesgo su viabilidad incluyen las fracturas expuestas, las lesiones musculares, lesiones vasculares, incluyendo la acumulación traumática, el síndrome compartimental y las lesiones neurológicas, que generalmente se dan en las situaciones como la anatomía que pasa entre sí. Por eso decimos vamos, vena, arteria, nervio. Las fracturas expuestas de lesiones articulares, otra vez lesiones. Fracturas expuestas representan una comunicación directa entre el hueso y la piel. Toda ella esté próxima a lugar o a lugar de la dificultad de la fractura se la considera como un cuerpo. Y ese hueso, por más que usted la ahí, el hueso está perfecto, pero no se pone el hueso, sigue siendo una fractura de la contaminación. El hecho de que esté en contacto con la piel, y aparte de eso, el riesgo de enfermedad. No importa que el paciente hubiera tenido tenga alguna antidiabética, igual la hay que tomar. Igual. La medida de respuesta o la fractura de respuesta, otro riesgo grande de infección, la contaminación. Por eso es importante que la química donde se produjo la vida. Si en estos pacientes con fractura de respuesta, la administración de antibióticos tiene